Los guardias de seguridad tienen un repertorio increíble de historias para contarnos. En su localidad, ¿cómo se les llama? ¿Veladores, celadores o de otra forma? Imagínese qué tantas cosas seguro habrán visto estas personas que incluso algunas experiencias de estas pueden llegar a hacer que presenten su renuncia. Y créame, esto está más que justificado. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a la quinta recopilación de estas historias, enviadas por supuesto por todos ustedes. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos en Medellín, Colombia. Eusebio Mendoza nos cuenta esto. Ya tengo un par de años que me retiré de mi empleo. Ya estoy pensionado. Trabajé en una empresa, cumpliendo con varios puestos, ahí en una fábrica en la zona industrial de Medellín. Bueno, una de las cercanas al centro, rumbo al sur. Y en los primeros años en la empresa, en lo que concluía mi carrera, me dieron varias opciones de trabajo, y una de ellas era de guardia de seguridad. Mi trabajo era simple, cuidar la planta de noche y ya, cerraba todo. Una vez se iban, se colocaba cada una de las alarmas, por lo que nunca era necesario que me diera la vuelta por la zona de las máquinas, la sala del personal, las oficinas, solo me quedaba en la caseta y de vez en cuando daba un vistazo a otra de las entradas. Y listo, ese era mi trabajo, sumamente tranquilo y aburrido. Pero pasa que una noche, por ser la zona industrial, cuando cerraban todo, se quedaba completamente solo por allá. No pasaba ni el transporte público, al menos en esa calle donde estaba ubicada a la vista de mi caseta. Sabía que había otros guardias en las otras plantas, pero nunca salíamos de las casetas. Solo de lejos nos saludábamos al inicio del turno y esa noche de sábado me acuerdo perfectamente que hasta hacía frío. Yo estaba leyendo el periódico, recargado en la silla cuando me tocan la ventana de la caseta. Me incorporo en la silla y como tenía una de las luces de la caseta apagadas, una que estaba mal ubicada porque si la encendía me bloqueaba por completo la vista hacia afuera. No podía ver bien, me encandilaba más que nada. Y solo veía por este detalle la silueta de un muchacho que estaba parado al exterior, como esperando que lo atendiera. Era raro porque no tendría a qué ir. Supuse que quizás necesitaba direcciones. «Buenas noches, ¿qué se le ofrece?», le pregunté. Este muchacho, a quien yo no podía ver claramente por la oscuridad de la caseta, pero algo le llegaba de luz de las luces de la calle. Parecía tener a lo mejor unos 30 años como mucho, pero él trataba de hablarme. Balbuceaba, se trababa. No logró decirme ni una sola palabra. A ver, cálmese por favor. ¿Está todo bien?», le pregunté esto, creyendo que algo malo le había pasado. Aquella era una zona solitaria, y eso la hacía peligrosa, aunque no hubiera nadie. Y este joven, aún así, no se veía nervioso. Hablaba como si lo estuviera, pero él se veía sereno. De hecho, hablaba de esta manera o trataba de hacerlo mientras señalaba hacia los lados. Por supuesto, yo no entendía qué necesitaba, qué quería. Intentaba verlo bien, pero solo la mitad de la cara podía vérsela por la luz como les mencioné. Y suena el teléfono de mi caseta. A la caseta solamente solían llegar llamadas de gente que se sabe el número de ahí de seguridad, por lo que esas llamadas suelen ser importantes. Entonces le pedí un segundo a este muchacho. Levanté el teléfono y apenas respondí, escuché: «Cierre la ventana de esa caseta, pero ya». Yo no lo hice al instante. Solo volteé a ver hacia la ventanilla y seguía ahí este muchacho manoteando, haciendo esos ruidos que no podía entenderle. Y cuando pregunto al teléfono, «Perdón, ¿quién habla?», ya me dice uno de los otros guardias de las fábricas cercanas de esa calle que era él. Yo nunca había hablado por teléfono con alguno de ellos y me dijo de qué empresa era y todo, pero sabía por parte de mi empresa que se tenían los teléfonos de los demás por cualquier cosa. Yo también los tenía, pero nunca los usé. Esto era más que nada como algo externo para cuidarnos entre nosotros y era uno de ellos, diciéndome:
Por favor, escúcheme, cierre esa ventanilla. ¿Que no ve que ese muchacho está muerto? Cuando lo escuché, de verdad me sentí por primera vez en mi vida con miedo de ese tipo. Yo ni siquiera volteé a verlo ya, solo cerré la ventana. Tal vez estuvo mal de mi parte porque qué tal y si necesitaba ayuda con algo. Pero ¿por qué me estarían diciendo esto por teléfono? Nadie de por ahí me había llamado nunca. Debía ser, sin duda alguna, algo urgente. Y cuando la cerré, solo vi la silueta de ese muchacho, alejándose de la ventana, caminando, no hacia los lados, sino de frente, como si fuera a cruzar la banqueta. Cuando él hace esto, yo me levanto un poco más para ver hacia dónde iba y cuando tengo la vista directa a la calle, donde no había más que las paredes de las empresas y ni siquiera un árbol, ni un lugar para esconderse, ese hombre había desaparecido. Todavía tenía en la línea a quien me había llamado y levanté el teléfono para platicar con él sobre esto. Ella me dijo bien quién era, presentándose con su nombre, hablándome un poco más tranquilo. Y fue que me platicó que ahí en esa calle, hace muchos años, antes de que él entrara a trabajar ahí, era ya un hombre un poco mayor a comparación de mí en ese entonces. A él le habían contado que un autobús de personal durante la noche, que no tenían que andar moviendo, una cosa de que hicieron algo malo con esa unidad. Por ello mismo, le quitaron la vida a un muchacho, porque suponían que quien iba conduciendo de reversa muy seguramente no lo vio, y la persona que lo hizo desapareció. Entonces, hasta la mañana siguiente lo encontraron y pues todo un tema. Pero resulta que después, y todo esto me lo decía por teléfono, él me decía que me asomara por la ventana a tal empresa, y solo vi que sacó la mano saludándome. Pero lo cierto es que yo ya no quería estar cerca de la ventanilla, y me contó que con el paso del tiempo le decían que si llegaba a ver en las noches a un muchacho con tales características que me las decía y era él, era quien estuvo parado afuera de mi caseta y encima me dijo algo que yo no le había mencionado en ese momento. El muchacho tartamudeaba mucho, ¿cierto? No decía nada, solo trataba de hablarte, pero ni una sola palabra te dijo, ¿no? Le dije que sí, había sido él. Y me preguntó por último que si yo había alcanzado a notar que este muchacho, la mitad de la cara, la tenía deshecha. Le respondí que no, recordando y también diciéndole que gracias al cielo no pude verlo bien por la oscuridad. Y él me dijo: con razón no te diste cuenta de que no era una persona. Mucho mejor así. Cuídate mucho a partir de ahora. Siempre estamos al pendiente, pero te pudiste haber llevado un susto tremendo esta noche. Yo creía que por lo habitual que sonaban estos encuentros con esta persona, lo iba a volver a ver, cosa que no quería que ocurriera, pero gracias a Dios no fue así. Entonces, a lo mejor solamente fue mala suerte mía, pero luego pensé en lo triste que era su caso. Pobre muchacho. Para usted, que se conoce mejor que nadie, ¿cuál sería el peor lugar para quedarse a fungir este trabajo de guardia nocturno? Lugares hay demasiados, entonces me gustaría leerlos. En lo que recuerde, tenemos entrega nueva en Misterios de la Fogata, un video de casi 1 hora. Se lo dejo en el primer comentario. Muchas gracias de antemano. Y ahora volemos hacia México. Jesús Torres, desde Durango, nos cuenta lo siguiente. Les quiero platicar algo muy corto, pero que en aquel entonces, cuando me ocurrió esto, no sé si no me lo creía, por más que me advertían y todo eso, como que yo no lo procesaba o algo así, porque trabajé como guardia nocturno en una bodega de material de construcción, pequeña, ahí en Durango, justo enfrente del panteón municipal. Y de noche, por estos rumbos, muchos ya sabrán que se queda completamente solo. Eran calles muy tranquilas. Allá por el año 2002 al menos era así. Y solamente un compañero, a quien relevaba cuando llegaba a mi turno, me dijo en la primera semana. Él era un señor de unos 60 años. Aparte de todas las indicaciones que ya seguro sabe de aquí, le voy a decir algo de mi parte. Por nada del mundo le abra la puerta a nadie aquí. Esto para mí era obvio, ¿no?
No tendría por qué entrar nadie, no surtían nada durante la noche. No veía por qué me resaltaba lo lógico para mí, y le digo que no lo haría, pero preguntándole del por qué su comentario. Usted puede creer o no en estas cosas, pero ya sabe que aquí sale, camina unos pasos y llega a las bardas del panteón. Pues exactamente lo mismo pueden hacer los que están descansando ahí. Solo que déjeme decirle, y esto no es para que se asuste, quiero que se cuide mucho. De ser posible, cierre todo y ni se asome. Es que le voy a ser sincero, nada bueno sale de ahí y anda buscando a quien espantar. Lo que tenga buenas intenciones ya está descansando. Sí me quedé un poco espantado, no les miento. Siempre me han dado miedo estos temas, pero pues ya teniendo la oficina, el almacén con todo encendido, que aunque me quedaba solo, no era un ambiente tétrico. Pero pues avanzan los días. Yo voy olvidando esto y quizás fue como a las 2 semanas que salí de la caseta un momento para echarme un cigarrillo en la banqueta, que era la 1 de la mañana, y la calle estaba completamente sola, que yo apenas lo enciendo y veo que había un niño como de unos 4 años en la acera de enfrente. Esta banqueta era la de la barda de ese panteón, y de una vez les digo, yo ya conocía esa parte donde estaba mi trabajo. En esa zona en específico no había casas, eran puros negocios cerrados a esa hora y aún así, porque somos humanos, busqué la razón por la cual este niño estuviera parado allá. Volteé a los 2 lados de la banqueta, pero no había nadie. No venía con sus papás o algún adulto, y como lo vi caminando con la cabeza viendo al piso, regresé la mirada para no sabía si debía decirle algo, preguntarle con quién venía cuando al voltear a verlo, él estaba de pie, viéndome desde aquel lado de la calle. Pero este niño tenía una expresión rara porque me veía con la boca abierta y la mirada perdida. Yo sé que suena muy simple mi descripción, pero cuando lo vi así, entré a la caseta al segundo. No era normal ver aquello, y menos la apariencia de ese niño. ¿Qué hacía allá, a esa hora y solo? Aún así, yo me asomaba de vez en cuando y allá seguía parado, viendo hacia la caseta. Yo me aseguré de ponerle llave. No había manera de que alguien entrara. Eran 2 puertas de seguridad y ahí empecé a pensar sobre que si era cierto que yo le tuviera miedo a un niño, ¿qué me podía hacer? Y cuando pensé en esto, me volví a asomar. Y ahí seguía, de la misma forma. Entonces ya estaba seguro que a lo que le temía esa noche no era un niño. No sé cuánto tiempo pasó que me asomaba cada par de minutos. Debía caminar unos pasos desde mi silla para poder verlo por la ubicación de la ventana. Y él no se movía de allá. Seguía parado, con esa misma expresión viendo hacia donde estaba yo, que yo estaba seguro que no me podía ver por el tipo de cristal. Y en una de esas que me volví a asomar, ya no estaba. Le conté esto a el señor que me pasaba el turno cuando lo vi al día siguiente, y me dijo que hice muy bien en entrar, que nunca había sabido de alguien a quien le hubiera pasado algo malo, pero que él estaba seguro que sea lo que sea que estuvieran buscando, las cosas que se aparecían allá no era nada bueno. Y afortunadamente no volví a ver nada extraño por allá, porque yo ya no salía en las noches de la caseta. Hay mucha gente que dice que en los panteones no hay tantas almas o fantasmas como tal vez podríamos esperar porque es un sitio para descansar, cosa que ya hemos mencionado antes por aquí. Pero por otro lado, hay personas quienes aseguran que muchas de las cosas que se llegan a ver en los panteones tienen más que ver con cosas negativas. ¿Y usted qué piensa de esto? Los leemos. Y ahora, vámonos desde Chihuahua, México. Héctor García nos cuenta esto. Cuando me quedaba en las noches trabajando como velador en una construcción que estaban terminando cerca del aeropuerto internacional en Chihuahua, me tocó vivir algo a lo que, por más que me hacía y me hago una idea, no tiene sentido del todo. Mi trabajo consistía en estar cuidando un edificio de unos 4 pisos que sería destinado a ser de puros despachos. Ya nada más le faltaban los últimos retoques, entonces sí había bardas y una reja que me separaba del exterior.
cosa que semanas atrás no tenía. Y lo que me pasó me hizo darme cuenta de la diferencia entre haber tenido estas bardas o rejas, porque una noche, que ya eran eso de las 4:30 de la mañana, no faltaba mucho para que amaneciera. Yo me despierto de una siesta, haciéndome un café, preparándome para cuando llegaran los trabajadores, que solía ser a eso de las 5:30, y cuando me lo sirvo, escucho como si tocaran con una moneda en la reja de afuera. Salgo con la taza en la mano, asomándome, y veo a unas personas paradas allá afuera. Camino un par de metros, que desde que salí les di las buenas noches, preguntándoles si necesitaban algo. Pero estas personas, que eran 3 hombres, que solamente estaban ahí parados, sin decir o hacer nada. Conforme me fui acercando a la reja, podía ver que ellos 3 estaban vestidos como revolucionarios. No era octubre para Día de Brujas o noviembre, alguna fecha con la que pudiera asociar a que estas personas estuvieran vestidas de esta manera. Quizás venían de algún evento, pero su ropa era, de ser el caso, que sí fuera un disfraz, muy bien hecha. Era perfecta, era real. Hasta se les veía que venían cubiertos como de mucha tierra, polvo, y las caras, muy apenas se las pude ver, parecían andar como en los 50 años de edad. Pero ellos estaban completamente serios, como si me estuvieran esperando afuera de la reja. Me quedo como a unos 5 metros de la reja. Al ver que no se movían para nada, lo único que vi bien era que sí eran reales, porque se mecían un poquito hacia los lados. Pero algo que me fue imposible no pasar por alto fue que cuando estuve a esa distancia, yo estaba seguro de que eran ellos, porque por esa zona nada había olido así nunca. Pero ellos olían mucho a pólvora quemada. Este era un olor muy abrumador que, a pesar de que estábamos en el exterior, sentía que me ahogaba. Era un olor tan raro porque lo más cercano con lo que podría asociarlo era cuando la gente de las colonias se encendían fuegos artificiales y olía así. Pero esto era más pesado. Olía incluso a una mezcla de como cuando funden el hierro, algo parecido. Yo había trabajado anteriormente en una planta donde se trabajaba con este material, y junto con el olor de la pólvora que despedían esas personas allá afuera, era algo inexplicable que ellos olieran así. Y de pronto uno de ellos, el de en medio, que era el único que traía un sombrero, levanta la mano y vuelve a tocar la reja. Yo les vuelvo a decir, buenas noches, agregando ahora que ahí estaba, si necesitaban algo los estaba escuchando. Pero ellos, después de tocar, simplemente comenzaron a caminar hacia la izquierda, y por la barda de donde estaba instalada esta reja no pude verlos bien. Que me acerco a la reja, me asomo y los veo caminando por la banqueta. Pero enfrente de mi vista, yo vi muy claramente cómo esas 3 personas, que ahora donde yo estaba parado olía todavía más fuerte a todo eso, ellos se desvanecieron poco a poco, caminando antes de llegar a la esquina. Yo sé que nunca había corrido tan rápido como esa noche. Sabía que no había sido un sueño, porque ya estaba más que despierto, y ahora la caseta también olía así, a pura pólvora. Que yo recuerdo que esa mañana me puse a terminar mis pendientes, nervioso por el susto y temblando por el café, que cuando llegaron los trabajadores me saludaron y me dijeron que olía mucho a todo esto, a pólvora quemada. Sin embargo, no les dije nada. Iban a pensar que me había metido alguna sustancia, porque aparte, cuando me estaba yendo, me preguntaron que si me sentía bien. Y les dije que sí, que solo había sido el café que me tomé de más. Y lo bueno fue que después de esa noche colocaron más iluminación, y toda la parte de afuera, si bien antes tenía buena iluminación, ahora todavía más. Y el tiempo que duré ahí me fue más llevadero por esto, pero no sé si lo que vi esa noche haya sido tal cual lo que pareció. Una persona que prefiere no comentemos su nombre, desde Querétaro, México, nos cuenta esto. Fueron 5 años los que trabajé como guardia de seguridad en una tienda de noche, de estas donde venden cosas para la casa,
El patio, el jardín, la de color naranja. Hace un par de años ya. Y solo por el motivo de que tengo un acuerdo de prestaciones y unos beneficios que no son del todo, ¿cómo decirlo? Dentro del marco de los acuerdos conocidos, vaya, solo pongámoslo así. Por esa razón no comento mi nombre ni en qué tienda fue, que cuando inicié aquí, mi primer año fue de aprender un montón de cosas, y por muchas cuestiones de mi vida se me acomodó muy bien el turno de la noche, por lo que me quedé así por un buen tiempo, que al menos en la sucursal donde estaba yo, sí mantenía contacto frecuente con otro compañero, quien se encargaba de la seguridad de monitorear otras cuestiones, y él tuvo que ver con lo que me pasó esa noche. Fue una madrugada que me acuerdo antes de pararme cuando escuché un ruido en la tienda. Vi el reloj y eran las 3:30 AM. Por eso estaba seguro que quien anduviera por ahí no era alguien que se supone debía llegar a esa hora. Y lo que escuché fue como si alguien anduviera corriendo por la tienda. Sonaron unos pies, un calzado haciendo ruido que, como yo tenía la radio muy bajita, lo escuché. Le bajé el volumen y oía con más claridad ya todo eso. Y sí, me daba pendiente porque si alguien se metía con malas intenciones, pues las cosas como son, yo dependía de llamar a la policía y esperar a que llegaran rápido, ya que no nos daban nada para defendernos. Le eché un ojo a las cámaras, pero no veía a quien anduviera corriendo por la tienda, que nunca se quedaba a oscuras. A lo mucho había ocasiones donde sí se apagaban un par de luces, pero aún así no quedaban lugares completamente en oscuridad, por lo que todavía era más extraño. Salgo, camino por la tienda, escucho que a lo lejos andaban aquellos pasos que con el silencio de la sucursal me resultaba muy extraño que la persona que se había metido no pensara en el ruido que estaba haciendo. Y cuando llego a uno de los pasillos que son los que quedan de un lado de las cajas de cobro y del otro, las entradas a cada una de las secciones, no veo a nadie. Y de hecho, yo había dejado de escuchar aquellos pasos. Me suena la radio. Respondo y era este compañero que les comenté. Él me dice que me regrese rápido a la caseta. Yo no entendía por qué, pero me había empezado a hacer la idea de que él había visto algo por las cámaras y quizás a quien había visto era una persona que a lo mejor y traía algo para hacerme daño. Esa era la única razón. O a lo mejor eran muchos y pues era peligroso aún así. Y yo empiezo a regresarme a la caseta, caminando, haciéndole caso, mientras le iba preguntando que por qué debía saberlo. Y en eso empiezo a escuchar de vuelta los pasos, pero ahora sonaba como si vinieran corriendo a toda velocidad hacia mí. Yo no tenía muy claro exactamente por dónde venían, pero sí venían hacia mí, porque cada vez más sonaban más cerca. Yo no tardé tanto en llegar a la caseta que cuando me encerré, no dejaba de pensar en que en cualquier momento iban a tratar de entrar quienes se hubieran metido y le pregunté a mi compañero, yo ya habiendo dejado de escuchar aquellos pasos en la tienda, que quién era, cuántas personas eran o qué pasaba, qué veía. Yo sabía que él también podía ver las cámaras de seguridad y me dijo, es que no sé bien lo que acabo de ver, pero hay o había, porque ya no la veo, una señora muy rara. No le pude ver la cara, trataba de verla, había luz y todo, pero no sé si fue algún fallo o qué, pero no se le veía nada en la cara y andaba corriendo de un lado para otro. Revisa tú, a lo mejor y es un fallo de mi lado, pero no la encuentro. Debería estar cerca de jardinería. Como que en ese momento no me llegaron las palabras del todo. Lo del tema de la cara, por ejemplo, y por más que reviso, veo cada una de las cámaras todas funcionando correctamente, con la hora y fecha en orden. No veo nada, y mi compañero me dice que él tampoco la podía ver ya. Y en eso, él me comenta, no te quiero asustar, ni que te pongas nervioso, pero a mí se me hace que lo que acabo de ver por las cámaras no es alguien vivo. No puedo entender por qué no se le veía la cara a esta señora. Era una mujer un poco robusta, cabello largo, no parecía ser alguien de la calle, pero sí se veía peligrosa si te la llegabas a encontrar. Iba a informar a una patrulla, apenas la vi, pero no entendí por dónde ingresó. A mí me marca que todas las puertas están bien, no hubo alarma.
y no sé a dónde fue. Esta era una noche muy extraña. Lo escuchaba diciéndome esto y no dejaba de ver hacia la puerta, que la tenía cerrada con seguro, pero al lado había una ventana que por la posición de las persianas que cubrían la vista no se podía ver hacia adentro ni hacia afuera, y ciertamente tampoco me quería asomar. Hasta que empecé a escuchar otra vez que alguien estaba afuera. Todavía tenía a mi compañero en la frecuencia y me fui directo a ver las cámaras, a un ángulo que me permitía ver hacia afuera de la caseta y no veía a nadie. Las cámaras seguían funcionando sin problema, pero yo no dejaba de escuchar ahora que alguien estaba primero caminando afuera de mi puerta, como si esa persona estuviera caminando de un lado para otro, cerca de la puerta y la ventana. Pero luego iba cada vez más rápido y de repente ya estaba corriendo otra vez. Pero estoy seguro, comunidad del mausoleo, que quien estuviera afuera no podía entrar por alguna razón y hacía esto tan cerca de la entrada que luego de unos segundos, donde escuchaba a mi compañero en la radio y que yo no quería responderle por miedo a que la mujer que él vio por las cámaras me escuchara y supiera que estaba ahí. Cada que pasaba corriendo le daba un golpe a la puerta. Eran los pasos pasando de izquierda a derecha. Le pegaba a la puerta, regresaba, era lo mismo, hasta que en una de esas vueltas que hacía, le dio duro a la ventana que hasta las persianas se levantaron un poco. Yo no sé cómo aquella mujer, con esa fuerza que escuché en el cristal, no lo rompió, porque ni siquiera era uno blindado. Y con el poco movimiento de las persianas, y aunque ustedes no me vayan a creer, pude ver que detrás del cristal, ella pasó demasiado rápido. No pude ver quién era. Quizás fue menos de un segundo que vi la silueta de la cabeza de una mujer, más que nada por el cabello largo, pasando a una velocidad que no me explico. ¿Cómo era que una persona podía correr así? Y eso no paró. Le dije a mi compañero, ya sin importarme si me escuchaba o no. De todas formas, si yo hablaba en voz baja, el ruido de la frecuencia era suficiente para que quien estuviera afuera ya me hubiera escuchado. Por algo le estaba pegando a la puerta y a la ventana, que al menos lo segundo fue solamente una vez, pero a la puerta seguía dándole con la mano cada que esos pasos sonaban a esa altura. Y mi compañero me dijo que no debían tardar unos compañeros, policías, en llegar a la tienda. Y cuando él dijo esto afuera, dejó de escucharse aquella mujer. No fue como si corriera alejándose de la puerta, solo de un segundo a otro dejó de correr. Ya no sonó la puerta, no supe qué pasó, pero después escuché el claxon de la patrulla allá afuera de la tienda, que me hizo salir de la caseta, esperando ver a aquella mujer, pero como se imaginarán, no ocurrió. Llegó con los policías. Una que otra vez ya habíamos platicado antes con ellos, y les dije la verdad, que algo me había espantado, pero que tenía la duda aún así de si era una persona viva o no, si era peligrosa esa mujer. Y cuando ellos me escucharon, me dijeron solamente que lo bueno era que no había sido ningún vivo, que igualmente revisara las entradas, que si quería podían acompañarme. Y les tomé la palabra. Pasamos. Fue una chica policía que se quedó en la entrada por si veía que alguien salía, pero por más que dimos vueltas por toda la tienda y vimos que todo estaba en orden, no encontramos a aquella mujer. Y mi compañero, por radio, después de que se fueran ellos, me decía que me juraba por su mamá, que vio claramente a esa mujer. Y yo le creía. La escuché, vi su silueta apenas por una fracción de segundo en la ventana. Y todo aquello, a pesar de que no pasó del susto, sí me dejó pensando en qué hubiera pasado si yo no hubiera corrido de aquello. Los guardias de seguridad tienen y tendrán tantas historias para contarnos, pero por favor dimensionemos de todos estos testimonios, de cuántos no nos llegamos a enterar, que la gente se guarda para que no los vean como locos. Ya sabemos a quienes nos ha pasado algo así que muchos levantan la ceja cuando les contamos este tipo de cosas, pero al menos aquí siempre será un placer conocer su historia.
Por favor, por cualquiera de los medios que le dejo en el primer comentario, siéntase con la confianza de contarnos lo que le pasó. Seguramente muchos de ustedes, si piensan en videos de duendes, se les venga muy probablemente a la mente este tipo de imágenes. Lo cierto es que en cuanto al tema de los duendes tenemos muchas historias, muchos referentes para seguirnos siempre generando tantas preguntas de si son buenos o malos estos seres, porque pues hemos escuchado historias de todo tipo, desde pequeñas travesuras como mover las cosas del lugar, escondérselas, hasta situaciones donde a las personas les ocasiona un miedo intenso el siquiera regresar a su casa porque se dieron cuenta de que tienen duendes. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende si se portan bien, si se portan mal? ¿Cómo diferenciamos a las diferentes criaturas que se habla dentro de todo este aspecto de temas de seres elementales? Y hay otros que dicen que pertenecen a otras dimensiones, pero ustedes, ¿qué opinan? Pues fíjese que hoy vamos a estar intentando responder en base a testimonios que vamos a estar viendo aquí en este museo. Pero pues sé que por más preguntas que respondamos, siempre van a haber más y más y más que salgan a raíz de cosas que escuchemos. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Misterios de la Fogata. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan y si le gustan los videos largos, este dura casi 1 hora, estoy seguro que le va a gustar. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.